esta situación. Bueno, sí, recordemos un poco, Salinas es, digamos, el más outsider de los ministros, ¿no? Es decir, era totalmente desconocido a nivel de la opinión pública, pero también era muy desconocido a nivel del propio gabinete e incluso a nivel del sistema político en general. Había integrado un lugar en la lista de Cabildo Abierto al Senado, 7º lugar, ese estaba bastante por debajo, eso no estaba en la primera línea. Y en ese contexto llega a un ministerio que en general no tiene una relevancia en términos de impactos políticos, salvo que se transite algún tipo de política sanitaria o cambios, no sé, por poner un ejemplo, lo que es una reforma del sistema de salud o una discusión de alguna política pública con un fuerte contenido en salud. En general, el Ministerio de Salud queda en segundo plano. Claramente, esto no sucedió a lo largo de este periodo de gobierno por la llegada de la pandemia, donde una persona que es desconocida en el sistema político y a nivel de opinión pública se transforma en la principal figura en términos ministeriales. Esto claramente cambió todo el escenario y ha tenido durante 2020 y hasta el inicio del 2022 una centralidad de la figura del ministro Salinas que ha oscilado, no estuvo siempre en el primer lugar. Si nosotros analizamos, había mucha presencia inicial del secretario de Presidencia, mucha presencia del presidente de la República. Con el tema de las vacunas hubo también oscilaciones, pero sin dudas sí lo que fue sucediendo es que el ministro Salinas terminó en el centro de la escena y además obteniendo evaluaciones en términos de imagen de la población que lo ubicaron como el mejor ministro en términos de evaluación, tanto en los propios votantes de la coalición como fuera de los partidos de la coalición, es decir, desde la oposición. Entonces, ese panorama es el que teníamos hasta hace muy poco, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con el rol del Ministerio de Salud Pública tras el cese de la emergencia sanitaria decretado este año? Bueno, ahí volvemos, digamos, al escenario tradicional del Ministerio de Salud Pública, es decir, un lugar de no tanta prevalencia en la agenda, la emergencia sanitaria termina, la pandemia queda en un segundo lugar, empiezan a aflorar otros temas que empiezan a ocupar la agenda y el Ministerio queda de segundo lugar, pero no tanto la figura de Salinas. El ministerio queda en un segundo plano, es decir, no queda, salvo por la discusión sobre el tabaquismo, que lo podemos retomar ahora, pero la figura de Salinas queda de nuevo en primer lugar, digamos, o dentro de la escena de discusión mediática y política, a partir de la candidatura a la dirección de la OPS. Entonces, por un lado, el rol del Ministerio de Salud Pública vuelve a su lugar, es decir, no estar en los primeros planos, pero por otro aparece la candidatura a la OPS de Salinas, que es impulsada por el presidente Lacalle Pou, pero que no recibe un apoyo posterior a la presentación de la candidatura. Es decir, no hay una acción fuerte desde el gobierno uruguayo de fomentar esa candidatura e incluso, según lo que ha trascendido la prensa, la propia gira que hace Salinas para obtener apoyos la termina pagando de su propio bolsillo. Es decir, ahí hay algunos elementos sobre la candidatura donde se suma además lo que hablamos de el decreto sobre el tabaco que de alguna forma influyó. Entonces, termina siendo el Ministerio de Salud Pública volviendo a su lugar, Salinas manteniéndose en la escena y manteniendo su nivel de imagen en la opinión pública, pero que retorna después del resultado en la OPS, donde se acumulan, por un lado, el resultado de la OPS, por otro lado, la incomodidad de los últimos elementos vinculados al decreto sobre el tabaco y al desgaste que él mismo manifestó con respecto a todo este periodo de gobierno y el tránsito por la pandemia, donde dijo, bueno, esos 3 años fueron como 9 años de mi vida. Es decir, hay una acumulación de elementos que llevan a decir, bueno, no es tan sorpresiva la salida de Salinas en este momento. Eduardo, se ha hablado muchas veces de la proyección política de Salinas. ¿Puede ser que esta salida del Ministerio de Salud Pública suponga una proyección hacia una candidatura presidencial? Bueno, a ver, acá hay algunos elementos que hay que considerar. Primero, cómo queda
la distribución de los ministerios. Es decir, Cabildo Abierto sigue quedándose con el Ministerio de Salud Pública, es un factor importante porque hace a los equilibrios internos de la coalición. Recordemos, por ejemplo, en la salida de Talvi ingresó Bustillo, que es del Partido Nacional, y hubo un cambio en otro ministerio para, digamos, compensar esos cambios. Cuando el fallecimiento de Larrañaga, hay un desequilibrio o un ajuste en los equilibrios dentro del Partido Nacional, porque quien asume es del lado no larrañaguista, digamos, que es Luis Alberto Heber, y en este caso, al mantenerse Cabildo Abierto dentro del Ministerio de Salud Pública, se mantienen esos equilibrios. Y aparece la figura de Karina Rando como persona a sustituir a Salinas. Ahora, en lo que iba la pregunta, digamos, bueno, de aquí en adelante, Salinas, bueno, acá va a depender de distintos factores. Primero, ¿qué pase de acá a su salida? Es decir, ¿cuál es el cierre de gestión que tiene en términos políticos y en términos de gestión? Por otro lado, aparece también lo que podemos llamar el mantenimiento de la figura. Es decir, bueno, es claro que el transcurso hasta ahora lo mantiene en una imagen muy relevante, pero él estuvo siempre en este periodo en los primeros lugares de la escena. Ahora que se retrae de la escena, ¿cuánto de esa imagen se sostiene en el tiempo y cuánto no? Y lo otro es, bueno, las propias acciones políticas que lleva adelante Cabildo Abierto con respecto a la figura de Salinas. Es decir, ¿qué rol ocuparía Salinas fuera del Ministerio de Salud Pública? O sea, ¿tendría un rol político o desaparece de la escena política? Y eso es algo muy relevante de aquí a 2020.